Bienvenidos al segundo episodio de la Biblioteca de José. Como ya se nos agotaron las ideas, vamos a estar recibiendo por parte del público sugerencias, preguntas, cualquier tipo de comentario. A ver, esperen. ¿Sí? Ok. Perfecto. Parece que ya tenemos a alguien en la línea telefónica. Vamos para allá. Vamos a poner el altavoz. Bueno. Será tía. ¿Quién habla? Me llamo Miguel, le tengo 3 años. Muy bien, Miguel, de 3 años. ¿De dónde nos hablas? Afuera. Órale, desde Estados Unidos. ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? ¿Cuál es el libro más ligero de literatura? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a averiguar cuál es el libro más ligero que tengo en mi colección. Muchas gracias por marcar, Miguel. Have one about it, Totalmente de acuerdo contigo. El Ulises de James Joyce es la peor novela de la historia de la literatura. ¡Cielos, qué macizo! Vemos que este libro de Heidegger está delgado, tiene pocas páginas, pero como es de pasta dura, no es lo que estamos buscando. Pero ya que tenemos este librito en nuestras manos, en la portada encontramos una frase interesante. La técnica no es lo mismo que la esencia de la técnica. De este modo, la esencia de la técnica tampoco es en manera alguna nada técnico. Yo no lo entiendo. Si profundizamos un poco en las dos palabras más importantes de esta oración, veremos que no es algo tan complicado lo que nos quería decir este filósofo alemán. Para Heidegger, al pensamiento moderno se le ha olvidado la pregunta del ser con S mayúscula, y la razón se ha convertido en mera técnica. ¿Qué es la técnica? Dominar las cosas, usar las cosas. Si la filosofía es mera técnica, es imposible comprender la esencia de las cosas, y llegamos a conclusiones absurdas como la de aquel filósofo de la novela Cándido de Voltaire, que decía que la nariz fue hecha para sostener a los lentes. ¿Qué es la esencia? Les voy a dar un ejemplo de algo que no es la esencia de las cosas. Si alguien te pregunta por qué amas a tu novio o novia y tú le respondes que porque te hace sentir bien, Heidegger diría que no estás ni cerca de la esencia del amor. Porque lo mismo puedes decir de muchas otras cosas. La pizza me hace sentir bien, jugar fútbol me hace sentir bien, ver una serie de Netflix me hace sentir bien. Por lo tanto, esa no es la esencia de ninguno de estos fenómenos. Cuando busques una relación de pareja, busca algo más que un pedazo de pizza, un partido de fútbol o una serie de Netflix. Por lo tanto, el objetivo de Heidegger en este breve texto es definir la esencia de la técnica, más allá de la mentalidad moderna que lo único que busca es controlar, dominar, manipular y usar las cosas. Este librito es un fuerte candidato a ser el más ligero y también el más barato. Me costó 10 o 15 pesos en la librería del Fondo de Cultura Económica y les puedo asegurar que fueron los 10 pesos mejor gastados de mi vida. Nunca pensé decir esto, pero uno de los cuentos que viene en este pequeño libro es una mezcla de dos relatos sensacionales de Borges, el Aleph y Funes el Memorioso. E incluso en la introducción vemos que el propio Borges reconocía haber leído la obra de Giovanni Papini, así que podemos decir que mínimo se influenció un poquito en la obra de este escritor italiano para escribir esos dos cuentos sensacionales que vienen respectivamente en el Aleph y en Ficciones.
Tengo en las manos el libro más ligero de mi biblioteca. Se trata de un libro que pedí por internet sin fijarme ni en las dimensiones ni en el número de página, por lo que cuando lo entregaron en la puerta de mi casa me llevé una gran sorpresa. Este ensayo extraño y poco conocido fue escrito en Francia en el siglo XVI. Algunos lo quieren atribuir a Michel de Montaigne, el noble francés que se encerraba en la torre de su castillo y escribía sobre prácticamente cualquier cosa que le viniera a la mente, y que por ello es considerado el padre del ensayo, ese género literario tan molesto en tus años escolares. Pero no, el discurso sobre la servidumbre voluntaria fue escrito por Etienne de la Boétie, otro noble francés de la época, pero que tan solo tenía 18 años de edad. En este ensayo, de Boétie se hace una pregunta que resuena fuertemente en la actualidad. ¿Cómo es que millones se someten voluntariamente al gobierno de una sola persona o unas cuantas personas? En otras palabras, si los seres humanos somos libres, ¿cómo y por qué renunciamos a nuestra libertad de manera tan fácil? Hagamos un ejercicio mental. Imaginemos al gobernante de nuestro país allá solo en su palacio. ¿Cómo es que controla esa sola persona a 130 millones de sujetos? Etienne de la Boétie dice que si tú decides dejar de someter y lo mismo hacen el resto de los 130 millones de habitantes de este país, el poder de esa persona se esfumaría como si nunca hubiera existido. Porque esa es la realidad. Los que gobiernan lo hacen tan solo por el poder que cada uno de nosotros le otorgamos voluntariamente. De la Boétie nos da tres posibles respuestas. Número 1. Costumbre. Desde la infancia se nos ha impuesto esa idea de que las cosas son así y no puede ser de otra manera. Unos pocos gobiernan, los demás obedecen. Número 2. Pan y circo. Las masas se someten como si nada, si satisface sus necesidades básicas y además les concede sus deseos más bajos, es decir, alcohol y reggaetón. Número 3. Algo que yo he llamado la pirámide del poder mínimo. No es que el tirano controle directamente a toda la población, ni siquiera a través del ejército o la policía, sino que este tirano tiene bajo su poder a 10 lacayos, que a su vez tienen bajo su poder a otros 10 lacayos, que tienen otros 10 y así hasta el eslabón más bajo de la cadena. Y el que sigue, y el que sigue. El secretario de Economía y su secretaria particular, el director de Seguridad Nacional y el policía que vigila que nadie se salte los torniquetes en el metro, todos ellos se preocupan por preservar su poder, por mínimo que sea, y ayudan a mantener así toda la pirámide en su conjunto. Si nunca te habías puesto a pensar sobre la soportable levedad del Estado, quizá es porque nunca habías leído este gran ensayo de Etienne de la Boétie. Moraleja. Decide dejar de servir e inmediatamente serás libre. Si te interesa ahondar un poco más en alguno de los libros o autores que mencioné en este video, puedes echarle un ojo a este Kleenex. Soy famoso como Shakira.